Si a los 35 años el factor de riesgo es de 1 en 10.000 y a partir de los 40 sea 1 en 100, bueno, el factor de riesgo cambia, aumenta mucho a partir de los 40. ¿Sí? Esto igual no significa de que toda una mujer que tiene hijos después de los 40 va a tener un más riesgo. Aumenta el riesgo. Profe, en caso de mellizos, ¿son dos óvulos que se juntan? En casos de mellizos, la diferenciación que tenemos que hacer es entre mellizos y gemelos. ¿Sí? Los mellizos, que en realidad tienen una carga genética, es una mujer que en realidad madura dos células sexuales en ese mismo ciclo. ¿Sí? Tiene una ovulación doble. Y entonces son dos células diferentes, dos óvulos que son fecundadas por dos espermatozoides. Y entonces los mellizos hasta pueden ser de sexos diferentes, porque si el espermatozoide es X o es Y, puede aparecer un varón y una mujer, y hasta pueden ser o muy parecidos, hasta pueden ser muy diferentes. ¿Sí? Porque no dejan de ser hermanos que fueron concebidos en el mismo tiempo, pero con la misma diferencia genética de los concebidos a distinto momento. Lo que sí se sabe es que las células producidas por una misma secuencia meiótica tienen más probabilidades de ser más parecidos, de tener los genes más parecidos, y entonces los mellizos son parecidos. ¿Qué pasa con los gemelos? Los gemelos es todo lo contrario, es un óvulo que se une con un espermatozoide, ¿sí? Que se forma un huevo o cigota, ¿sí? En una fecundación normal, uno que espera que de esa huevo o cigota se produzca la primera mitosis. La primera mitosis produce un clivaje formando dos células, ¿sí? Después 4, después 8, 16, embrión. En los gemelos se produce el primer clivaje y estas dos primeras células, de esta célula se va a desarrollar un embrión y de esta célula se va a desarrollar el otro embrión. Entonces, genéticamente son idénticos. Tienen la misma información genética y son el experimento natural mejor para poder estar viendo cuál es la influencia que el ambiente tiene sobre la genética. ¿Sí? O sea, los gemelos, con gemelos se hacen un montón de estudios de comportamiento humano, ¿sí? Tratando de separar la influencia relativa que tienen los genes y el ambiente sobre determinadas características. Lo vamos a ver cuando veamos comportamiento humano, genes y ambiente en el último teórico y no en el último práctico, que no van a tener porque empezamos tarde la cursada y empezamos en práctico. Vamos a ver. Bien. Bueno, ¿hola? Vamos a ver entonces el proceso de ovogénesis. Ahora, este proceso de meiosis que nosotros lo vimos ahora en general, lo vamos a incluir, ¿sí? Temporalmente en una secuencia de 28 días, que ocurre en 28 días, por poner un parámetro general, a lo largo de un ciclo sexual femenino, cuáles son los eventos que se producen para que se produzca la maduración de esta célula y qué rol cumplen las hormonas, ¿sí? Para dirigir esta fisiología no solamente de la producción de las células sexuales, sino también de la preparación del lugar adecuado donde ese supuesto embrión se tiene que anidar, que es el útero. Y entonces cuando uno habla de un ciclo sexual femenino, habla de cambios en el ovario, y entonces habla de un ciclo ovárico, y habla de cambios en el útero, y entonces uno habla de un ciclo uterino. ¿Sí? Y entonces vamos a ver en general primero, estos son los ovarios contienen aproximadamente 2 millones de ovocitos primarios que al momento de nacimiento son 400.000 y a lo largo de la vida de una mujer solamente alcanzan la madurez 400, pero no alcanzan ni sobran para tener 1, 2, 3, a lo sumo 4, 9, 10 hijos. Nunca 400. ¿Sí? No te alcanza la vida para tener 400 hijos. Bien, vamos a tratar de que ustedes entiendan qué significa este gráfico. Esto sería el gráfico de un ovario y lo que yo estoy mostrando en este gráfico es el cambio temporal que se le produce a un ovocito primario que inició la meiosis en la etapa del nacimiento y la va a reiniciar a lo largo de todo un ciclo sexual femenino. O sea que lo que estoy viendo acá es qué le va a pasar a uno de esos 400 folículos que tiene un ovario de una mujer a partir de la pubertad una vez por ciclo. ¿Y cuáles van a ser todos los cambios que le van a suceder a lo largo de esos 28 días de un ciclo típico? ¿Se entiende? Y entonces, en principio, yo se los voy a contar en general, más allá de que después vamos a anexar las hormonas en un gráfico en paralelo.
A partir de la pubertad y por influencia de las hormonas hipoficiarias, que ¿cuáles eran? Las hormonas hipoficiarias que regulaban el funcionamiento de las gónadas sexuales. Las gonadotrofinas. ¿Se acuerdan que yo el lunes dije hay dos gonadotrofinas? Las vamos a nombrar el jueves. Hay dos gonadotrofinas. Una se llama folículo estimulante y la otra se llama luteinizante. Y entonces, ahora vuelvo a recapitular. A partir de la pubertad, ¿sí? Que por estimulación hipotalámica a través de los factores de liberación de las gonadotrofinas, la hipófisis empieza a producir cantidades importantes de gonadotrofina, folículo estimulante y luteinizante. Estas hormonas, ¿sí? Porque hay algunas diferencias, pero ahora lo vamos a hablar en general, estas hormonas lo que van a hacer es van a estimular el reinicio de la meiosis y la maduración en un ovocito primario, ¿sí? Al principio, cuando el ciclo en realidad lo tenemos que pasar acá. Vamos a pensar el ciclo cuando acaba de terminar una menstruación, ¿sí? Una menstruación se provocó porque en el ciclo anterior no hubo fecundación. Si no hubo fecundación, no hubo embrión que llegó al útero y entonces el escama se domina. Y entonces yo estoy iniciando el ciclo cuando ahora voy a otra vez hacer madurar una nueva célula para la probabilidad de que se produzca una fecundación, ¿sí? Entonces, estas gonadotrofinas van a hacer que en principio 3 o 4 folículos, ¿sí? Reinicien esa meiosis 1 en esos primeros días, 1, 2, 3 días, ¿sí? Pero de todas maneras, la regulación de la folículo estimulante y la estimulante va a hacer que en el término de 2 o 3 días, de esos 3 o 4, uno solo de esos ovocitos sea el que realmente continúe el desarrollo madurativo y los otros 3 se hagan atrésicos o degeneren, ¿sí? O sea, si no hay ninguna información genética de que yo, mujer, tengo la capacidad de ovular doble porque voy a tener mellizos, todas las mujeres hacemos madurar un solo ovocito primario por mes, ¿sí? Y a expensas de la estimulación que tienen las gonadotrofinas. El ovocito, por lo general, no se encuentra solo. El ovocito primario, por lo general, está rodeado de una capita de células, ¿sí? Que se llaman células foliculares, y hace que entonces yo llame a esa estructura que está formada por ese ovocito primario y esas células foliculares, le dé el nombre de folículos. En realidad, dentro del ovario hay folículos. Y los folículos, cuando están inmaduros, es un ovocito primario que tiene detenida la meiosis con una capita de células que se llaman células foliculares, ¿sí? Cuando comienza un ciclo, la folículo estimulante empieza a estimular en principio. Por un lado estimula a esas células foliculares, y esas células foliculares lo que hace es que incrementa el número de crecimiento mitótico. Y entonces lo que era una simple capa de células foliculares empiezan a ser muchas capas de células foliculares. Entonces yo lo que empiezo a ver es que este folículo empieza en principio a crecer a expensas del aumento de células foliculares que rodean al ovocito, ¿sí? Y por otro lado, la folículo estimulante lo que va a hacer es que se reinicie esta meiosis 1 y entonces en ese reinicio obviamente va a ocurrir el crossover y va a ocurrir todos los eventos que conducen a la finalización de la meiosis 1, ¿sí? Con la producción de un ovocito secundario. ¿Estamos? Esto que yo tengo acá entonces es el trayecto a través de los 13, 14 días que llevan a que un folículo, a expensas de la estimulación de folículo estimulante y luteinizante, vaya transitando la meiosis 1 y haciendo crecer en número las células foliculares que rodean a ese ovocito, ¿sí? Cuando este ovocito está maduro, recibe el nombre, porque lo van a encontrar en los libros, de folículo de Graf, ¿sí? Es el aspecto que tiene cuando uno mira una ecografía. El médico puede diferenciar un folículo maduro de folículos secundarios, de folículos primarios. Entonces, cuando se hace estimulación ovárica en mujeres que no pueden tener hijos, en la ecografía lo que se hace el seguimiento es el seguimiento de cuántos folículos se encuentran activados en el proceso de maduración, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, la folículo estimulante estimula el aumento mitótico de las células foliculares que rodean al ovocito y lo que hacen es estimular la producción o el transcurso de la meiosis 1. ¿Para qué están estas células foliculares? Estas células foliculares del folículo son las células que fabrican la hormona estrógenos. Los estrógenos los producimos en las células foliculares de los folículos. Y entonces,
En la medida que la FSH y la LH promuevan el crecimiento de cada vez más células foliculares, en el transcurso de los primeros 13-14 días, y ahora lo vemos en un gráfico, aumenta la concentración de estrógenos. ¿Sí? Llegado el día 14, ¿sí? Llegado el día 14, este folículo ya está maduro, la meiosis 1 ya terminó, yo tengo un ovocito secundario, y entonces este folículo que ya está agrandado, que está lleno de líquido en el interior, empieza a hacer protrusión, se empieza a acercar al tejido externo del ovario y empieza a hacer protrusión. Si ustedes buscan en YouTube y buscan ovulación, hay unos videos extraordinarios, in situ, por ecografía, donde se está de alguna manera filmado el momento exacto en que un ovario estalla, ¿sí? Y sale el folículo y es captado por las fibras de las trompas de Falopio. Y esto ocurre aproximadamente en la mitad del ciclo, ¿sí? En un ciclo regular ocurre en la mitad del ciclo y es la ovulación donde en realidad este ovocito secundario ahora es captado por la trompa de Falopio. Profe, ¿y qué hacen los métodos anticonceptivos hormonales? ¿Qué hacen los métodos anticonceptivos hormonales? Yo dejaría para esto, te lo puedo contestar, pero tendríamos que ver las hormonas para que yo te diga qué estás haciendo vos cuando en realidad tomar la hormona, dependiendo de qué hormona, por lo general es tomar estrógenos. En realidad vamos a tener que ver cómo se produce la ovulación a expensas de cuáles son los cambios hormonales para que se produzca la ovulación, para que después entiendas entonces cómo un anticonceptivo lo que hace es ser anovulatorio, impedir esa ovulación. O sea, no se ovula. Impide la ovulación. Estamos hablando de un anticonceptivo oral. El anticonceptivo oral, que es administrar hormonas, lo que hace es impedir la ovulación. Muchos lo que hacen es impiden el crecimiento y llegado a la maduración impiden la ovulación. No, tienen estrógenos, estradiol, las hormonas tienen estrógenos sintéticos y algunas son duales y tienen estrógenos sintéticos y progesterona sintética, porque en realidad cuando vos estás tomando un anticonceptivo que solamente tienes estrógenos casi no menstruás, y entonces en realidad se sabe que psicológicamente la mujer como que necesita todos los meses tener ese pequeño indicio de que existe la menstruación, y entonces se hacen los anticonceptivos duales en donde hay progesterona, hay un crecimiento muy leve de endometrio y hay un pequeño sangrado mensual, ¿sí? Simplemente para emular el ciclo normal, ¿sí? Pero en realidad necesitas estrógenos nada más. Pero bueno, me parece mejor verlo con las hormonas. Bueno, ovulación. La ovulación implica el desprendimiento del folículo con el ovocito secundario. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Dentro del ovario, yo esto fui siguiendo solamente un solo folículo. Este folículo vacío, ¿sí? Que ahora ya despidió su folículo, perdón, su ovocito, ahora se va a transformar en una glándula endocrina transitoria que se conoce con el nombre de cuerpo lúteo. O sea que después de la ovulación, en el ovario va a quedar el resto de ese folículo que ahora está vacío, y ese folículo vacío ahora recibe el nombre de cuerpo lúteo, ¿sí? Y ese cuerpo lúteo, que yo les dije que es una glándula endocrina transitoria, va a ser la encargada de la segunda parte del ciclo, producir la hormona sexual progesterona. En líneas generales, si yo hago un dosaje hormonal, sea en una parte del ciclo antes de la ovulación o después de la ovulación, siempre hay estrógenos y progesterona, pero en la primera parte antes de la ovulación hay muchísimo estrógeno, muy poquita progesterona que producen las células folliculares, y en la segunda parte del ciclo, después de la ovulación, hay mucha progesterona y muy poquitos estrógenos que se encargan de producirlas en el cuerpo lúteo. ¿Sí? Bien, entonces después de la ovulación, el cuerpo lúteo queda produciendo mucha progesterona, y cuando llega el día 28 y no hubo fecundación, esto lo estamos hablando en el aire porque ahora vamos a ver los mensajeros químicos que se encargan de que todo esto se produzca, no hay ovulación, cuando no hubo fecundación, este cuerpo lúteo degenera, mueren sus células por apoptosis y deja de estar. ¿Sí? Y cuando deja de estar y no hay más progesterona, lo que ocurre es la menstruación. ¿Sí? Le faltan todos los enganches. ¿Sí? Le seguí todo el proceso y ahora vamos a ir a la próxima femina donde vamos a ver la secuencia que esto tiene en relación con las hormonas que se están produciendo. Pero al menos me siguieron respecto a cuál es la secuencia que sigue a lo largo del ciclo un folículo en maduración.
hasta la ovulación y después de la ovulación, ¿sí? Esto es lo que ya vimos, en realidad es todo lo que ocurrió antes del día 14, es pasar de acá a acá, ¿sí? La meiosis 1. En meiosis 1 yo libero un folículo, un ovocito secundario. El folículo quedó vacío, se transformó en cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo empezó a producir progesterona. Esto, para que miren, esta es la diferencia entre un folículo primario, donde las células foliculares simplemente es una capa, y ya un folículo secundario, donde por activación de la folícula estimulante aumentó la mitosis de las células foliculares, que eran las que empezaban a producir estrógenos, y entonces hace que yo desde el día que terminé de menstruar hasta el día que ovulé fue en aumento la cantidad de estrógenos, ¿sí? Y fue en aumento también los efectos conductuales que el estrógeno produce sobre mi cerebro de mujer, y después cambian los efectos conductuales que después en mi cerebro de mujer produce la progesterona en la segunda parte del ciclo, ¿sí? Porque estrógenos y progesterona tienen muchos receptores, ¿sí? En el sistema nervioso. Son parte de los cambios anímicos que las mujeres tenemos durante el ciclo sexual. Bien, esto ya lo vimos, y ahora vamos acá. Esto que está acá es desarmado lo que vieron adentro del ovario, ¿sí? Los eventos que le producen un folículo, que vivencia un folículo a lo largo de los 28 días. Comenzamos el ciclo acá y lo comenzamos cuando acababa de terminar una menstruación, porque en el ciclo anterior no había habido fecundación, ¿sí? ¿Qué implica la menstruación? La menstruación implica una descamación, ¿sí? Una caída de esa fina capa que rodea internamente al útero, que es el endometrio, ¿sí? Es una capa altamente vascularizada, tiene muchas arteriolas vascularizadas, muchas glándulas muy pequeñitas productoras de glucógeno, ¿sí? Que en los primeros momentos de la anidación se encargan de nutrir al embrión, ¿sí? O sea que es muy rico vascularizadamente, bueno, y es la que se cae y se pierde cuando no hay fecundación. Con lo cual, cuando yo inicio un nuevo ciclo después de la menstruación, tengo un endometrio que, salvo la capa basal del endometrio, no tiene nada, ¿sí? Y entonces yo tengo que hacer cosas en paralelo fisiológicamente. Tengo que en mi nuevo ciclo, como no hubo fecundación, en el ovario tengo que asegurarme que una nueva célula madure, ¿sí? Por las dudas que pueda haber fecundación. Pero por otro lado yo tengo que restablecer y restituir este endometrio uterino, que ahora se tiene que volver a preparar ante la eventual llegada de otro embrión, ¿sí? Y entonces, para lo que ya habíamos visto acá, estos cambios que vimos acá, ¿sí? Son los que forman parte del ciclo ovárico. Yo le puedo poner nombres para que sea más fácil de ubicarse. Y en el ciclo ovárico que recién vimos, el ciclo ovárico se va a diferenciar en una etapa folicular, que es la previa a la ovulación, ¿sí? Y una etapa lútea, que es la posterior a la ovulación. Una caracterizada por la maduración del folículo y otra caracterizada posovulación por la presencia de un cuerpo lúteo, ¿sí? De la misma manera, entonces, yo en el ciclo uterino, ¿sí? Voy a poder diferenciar dos fases, poniendo como hito divisorio la ovulación que ocurrió en el ovario, ¿sí? Y entonces, la primera etapa, que es esta etapa que se va a encargar de hacer que se restituya el endometrio que acaba de caerse en la menstruación anterior, va a recibir el nombre de etapa proliferativa, ¿sí? El endometrio va a tener que proliferar, ¿sí? Y en la segunda parte, ¿sí? Después de la ovulación, el ciclo uterino recibe el nombre de fase secretoria. Y entonces, el crecimiento en la etapa proliferativa y el completamiento de ese crecimiento funcional en la etapa secretoria va a darse a expensas de las hormonas sexuales que produce el ovario, ¿sí? O sea que el ciclo sexual uterino va a depender de los estrógenos y de la progesterona producidos por el ovario, ¿sí? En cambio, el crecimiento y maduración del folículo dentro del ovario va a depender de la estimulación por parte de la hipófisis de la producción de las gonadotrofinas, folículo estimulante y luteinizante. ¿Está claro? ¿Sí? La hipófisis en el ovario, a través de las gonadotrofinas, estimula la producción y maduración de las
células sexuales y estimula la producción de las hormonas sexuales. Y esas hormonas sexuales producidas en el ovario van a tener, principalmente, no van a ser el único, uno de los órganos blancos va a ser el endometrio. Y entonces, si ustedes me siguen acá, en esta primera etapa, mientras este folículo estaba haciendo meiosis 1, el ovocito, y las células foliculares estaban creciendo, ¿cuál era la hormona preponderante? En ese momento me pongo a llorar. Los estrógenos. En la primera etapa del ciclo, estas células foliculares lo que hacían era producir estrógenos. Y entonces, esos estrógenos son los que van a impactar en estas células de la membrana basal del endometrio para hacer que comiencen las mitosis y empiece a crecer el endometrio uterino, ¿sí? Y se haga lo que es esta etapa proliferativa. Las arteriolas empiezan a desarrollarse, a crecer, las glándulas productoras de glucógeno también empiezan a aumentar el número y en realidad se restablece estructuralmente el endometrio que había caído en la menstruación anterior. ¿Por qué digo estructuralmente? Porque esto es como cuando uno construye un edificio. Si el edificio que yo voy a construir, y lo podría poner en estas dos etapas, la proliferativa y la secretoria. Cuando yo construyo el edificio, cuando yo termino de levantar las paredes y hago todas las cañerías y pongo el sistema eléctrico, el sistema de agua, todo, pero nada funciona porque todavía no tengo las conexiones a las redes, ni a la red local, ni a la red de agua, ni a la red eléctrica, entonces yo a todo eso estoy en la etapa proliferativa. Yo hice crecer estructuralmente el endometrio, pero si un embrión intentase anidar en ese momento, nada de lo que hay estructuralmente funciona. ¿Sí? Está el edificio. Yo lo que necesito es que una vez que ocurre la ovulación y aparece el cuerpo lúteo, es el cuerpo lúteo produciendo progesterona, gesterona, gestación. Es la hormona que se va a encargar de preparar todo para la gestación. Y entonces la progesterona va a hacer que ahora este endometrio que había proliferado pero que no era funcional, ahora se haga funcional. Las glándulas comiencen a producir glucógenos, las arteriolas se engurgiten de sangre, produciendo un aumento de la vascularización que va a futuro a poder formar y hacer parte de la placenta, ¿sí? Y entonces esto se hace funcionar. Y entonces, etapa folicular, meiosis 1, ovocito secundario, ovulación, producción de estrógenos, que lo que hacen es hacer proliferar el endometrio caído. Día 14, en el ovario, este ovocito secundario que se acaba de aparecer como producto final de la meiosis 1, estalla, sale del ovario y es captado por las trompas de falopio. El cuerpo lúteo que queda empieza a producir progesterona y esta progesterona es la que va a hacer que en esta segunda parte del ciclo uterino este endometrio sea funcional y esté en las mejores condiciones fisiológicas para poder alojar y nutrir las primeras etapas de vida del embrión. Buenos días. ¿Estamos? O sea que los días fértiles es a partir del 14, corrido. Los días fértiles. Los días fértiles, si los vamos a usar porque queremos tener hijos. Si los vamos a usar porque no queremos tener hijos, no usemos el tema del contexto fértil, porque yo puedo ovular hasta cuando estoy menstruando. En realidad, esto es de libro, estos equilibrios de libro, los 28 días es de libro. ¿Sí? Y entonces, los días fértiles en realidad se toman contando las 72 horas de vida del espermatozoide y las 48 horas de vida del óvulo. Entonces, serían... Cuando rompe la pared. Si lo pienso de acuerdo al diagrama, sería de acá, ¿sí?, a los primeros 2 días. En términos generales, sin saber cuándo yo ovulo, ¿sí?, haciendo una estadística, unos 3-4 días antes y unos 3-4 días después. Casi te diría 5. Algunos dicen 12. Pero eso te Entonces, por eso te digo que voy así para tener hijos, tengo un montón de días. O sea, sale y empieza el camino ahí. Si lo pongo ahí, sí, en el momento estalla el óvulo. Es captado por la fibria y en realidad la fertilidad va a estar dada en esas primeras horas, en el cual tengo muchos espermatozoides ahí a la espera, el ovocito que llega y el más rápido, que tiene un acrosoma, porque vienen con casco los espermatozoides. Tienen un casco acá que se llama acrosoma. Sí, acá. Sí, ustedes a ver si se acuerdan de la meiosis.
era espermatozoide primario, espermatozoide secundario, espermátido. Espermátido no sirven para nada. Se tienen que madurar y transformarse en espermatozoides, ¿sí? Y la maduración significa el desarrollo de un acrosoma. Ese acrosoma es una estructura que produce prostaglandinas, ¿sí? Que son unos mensajeros químicos que horadan la pared dura del folículo, que tiene como no sé cuántas capas, y empiezan a meterse en el folículo porque tienen que acceder al ovocito secundario, ¿sí? Porque en realidad, porque el tema es, mucho quedó como cuerpo lúteo, pero el ovocito secundario nunca se fue solo, se fue con un montón de capas, ¿sí? Siempre se fue, porque en realidad no hay una diferencia capas peludas, hay 3 capas, tienen nombres, es para no dar tanto nombre, dice el ovocito secundario sale. Y entonces, en esas primeras 24 horas es cuando uno solo logra atravesar, las primeras capas a veces la atraviesan 2 o 3 espermatozoides, ¿sí? Hasta que logra atravesar uno, y el uno que llega lo que hace es, el primero que llega lleva al ovocito secundario. El primero que llega y horada la membrana del ovocito secundario, ese contacto lo que hace es estimular ahora el inicio de la meiosis 2. Entonces, antes que se fundan los dos núcleos, este ovocito secundario es como que se apura. Se hace meiosis 2, se transforma en óvulo, y cuando se terminó de transformar en óvulo, el espermatozoide se unió con él y se unieron las 23 de acá con las 23 de allá. Y eso ocurre solamente en la fecundación. No sé si se encuentra bien. Bueno, ciclo ovárico, ciclo uterino, quizás lo que me quedó no me preocupa tanto, porque esto que está acá, que parece muy difícil, es parte de una de las actividades que van en trabajo práctico, ¿sí? Y van a tener que ver con que ustedes establezcan todos los paralelismos entre las gonadotrofinas hipoficiarias, ¿sí? Quizás, ya que me quedan 5 minutos, sí, me quedó algo que tiene que ver con la ovulación, es importante. Y esto tiene que ver con el único fenómeno de retroalimentación positiva que ocurre en el ciclo sexual femenino, que menos mal que la que miró acá me doy cuenta que no lo vi. La FSH y la LH, fíjense, está subiendo para que este folículo crezca, ¿sí? Van aumentando, sobre todo la folícula estimulante está produciendo que se aumenten las células foliculares, y la LH está estimulando a las células del folículo para que produzcan estrógenos, ¿sí? Cuando nos acercamos, en la medida que las células foliculares cada vez son más, cada vez tengo más estrógenos. ¿Me siguen acá? ¿Sí? El folículo creció, tengo muchas células foliculares, entonces cada vez tengo más estrógenos, ¿sí? Esta FSH y esta LH en realidad van aumentando hasta que en un momento la FSH empieza a bajar, y esta bajada es la que hace que en realidad que un solo folículo madure y no maduren muchos a la vez. Y esta LH se mantiene más o menos en ritmos constantes. En la medida que el folículo empieza a producir estrógenos, llega un momento, unas 24 o 48 horas previas a la fecundación, que este pico de estrógenos produce una retroalimentación positiva sobre el hipotálamo y la hipófisis, haciendo que se produzca, fíjense el pico, un pico de hormona luteinizante. Fíjense a dónde se va, de 20, menos 20 a casi 50. ¿Sí? Este pico de LH luteinizante es el empuje fisiológico que va a necesitar ese folículo que está haciendo fuerza sobre la pared del ovario para romper y estallar. Bueno, ese estallido se produce porque las células foliculares en contacto con la pared externa del ovario, ¿sí? Tienen muchos receptores específicos para la LH, y entonces la unión de esa LH con todos esos receptores específicos producen la ruptura de la pared, ¿sí? Y permiten la expulsión del ovocito secundario en la ovulación. O sea que la ovulación se produce a expensas, en principio, de un aumento brusco de LH, producido a su vez por un aumento previo en la producción de estrógenos. Entonces, los estrógenos producen retroalimentación positiva para que ahora la hipófisis amplifique esa señal que era producir LH, pero que la amplifique mucho, suba mucho la concentración, y ese aumento de la concentración es la que provoca la ruptura, el estallido y la salida del ovocito. Cuando vos hablabas de los anticonceptivos, uno está tomando anticonceptivos durante todos los días del mes, más allá de que el anticonceptivo tenga pausa o no tenga pausa, ¿sí? Vos lo que estás evitando este pico, estás manteniendo los estrógenos siempre altos, ¿sí? Hay crecimiento folicular, en muchos incluso hay atresia, porque en realidad también está, al haber siempre aumento de
estrógenos, la FSH está inhibida y entonces muchos folículos están creciendo, pero todos creciendo poquito, ninguno llega. Pero principalmente están manteniendo estrógenos altos durante todo el tiempo y esto lo que está haciendo es inhibiendo este pico, ¿sí? Que en el supuesto caso de que algún folículo llegase a madurar, se libere. Por lo general, en realidad, en la ovulación, durante la toma de anovulatorio, están produciendo maduración de algunos folículos que no llegan de todo a madurar y se convierten en atrésicos todo el tiempo, uno por mes atrésico. Que es lo mismo que en realidad es la misma sensación de uno que no fecundó, no más y nada menos. No es que estoy desperdiciando ovocitos. ¿Sí? Ovocitos tengo uno por mes que o lo fecundo o lo libero y termina un video o un despacho, lo que sea. ¿Sí? Pero se entiende. O sea, el anovulatorio lo que hace es impedir que ese madure, y si en el caso que madurase según los anticonceptivos y según la fisiología de la mujer, que estalle y se libere. ¿Sí? Bien, creo que estamos en tiempo. Perdonen lo del sexo masculino, hablamos de ustedes, cualquier duda que tenga la primera